El comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania truncó el sueño de muchas personas. Personas normales y corrientes que dejaron sus trabajos y empuñaron las armas para defender a su país. Los atletas ucranianos no fueron la excepción. A día de hoy, 262 deportistas de ese país han muerto en los combates. Los Juegos Olímpicos de París 2024 cada día están más cerca y ya hay voces que exigen, que piden que se permita competir a atletas rusos y bielorrusos. ¿Deben hacerlo? ¿Cuál ha sido la postura de estos atletas rusos en la guerra? ¿Podría haber un boicot a París 2024? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de los efectos que la guerra causa en el mundo del deporte. Y ya os aviso que estéis atentos porque para hacer este vídeo me han acompañado dos periodistas de auténtico lujo. Paloma del Río, periodista de televisión española y para muchos la voz de los juegos, y Gerardo Riquelme, subdirector del diario Marca y que también ha cubierto durante muchos años los Juegos Olímpicos. O sea que estas colaboraciones yo creo que bien se merecen un like, un comentario y sobre todo pues una suscripción para que no os perdáis nada de lo que vamos sacando aquí en Crónicas de la Estepa Rusa. Vamos a ponernos en situación. 2 semanas antes de ese fatídico 24 de febrero de 2022. Rusia acumula tropas en la frontera con Ucrania. Sube la tensión. Se anuncia el comienzo de unas hostilidades que nunca llega. En esos momentos comienzan los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. Xi Jinping y Putin asisten a la ceremonia de inauguración. Durante las 2 semanas que duran los Juegos, Rusia sigue acumulando fuerzas. Muchos dicen que durante ese encuentro entre Xi Jinping y Putin, el dirigente chino le pidió a Putin que no hiciera ningún movimiento militar mientras duraran los Juegos Olímpicos. No sabemos si eso es verdad o no, no sabemos si es cierto, pero lo que sí es cierto es que las tropas rusas no se movieron en las 2 semanas que duraron los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 terminaron el 20 de febrero. 4 días después, Rusia invadió Ucrania. La periodista Paloma del Río nos recuerda la reacción de la familia olímpica ante esa invasión. Todavía no habían empezado los Juegos Paralímpicos. Estábamos en tregua olímpica, supuestamente estábamos. Y es la segunda vez que Putin se salta la tregua olímpica. No es la primera vez, ya lo hizo en los Juegos en 2014 con la invasión de Crimea. Esto molestó mucho al Comité Olímpico Internacional, muchísimo. A partir de ahí fue cuando el Comité Olímpico decide, no Bach, sino el Comité Olímpico como institución, decide que no puede ser y, en fin, no sé, el deporte en este momento era sagrado y no respetó. Gerardo Riquelme, subdirector del diario Marca, nos comenta cómo se reaccionó en la redacción del periódico a la invasión rusa. Entendemos que la atención, o sea, el deporte es ocio, evidentemente, pero cuando suceden hechos tan difíciles como una guerra especialmente, pues creemos que el deporte pasa en un segundo plano. Entonces, cuando ocurrió la invasión rusa de Ucrania, nosotros entendimos que pues a la gente el deporte en sí no le llama la atención. Esta que estáis viendo fue la portada de Marca al día siguiente de la invasión. Una ola de solidaridad con Ucrania recorrió el deporte mundial. Pues entendió que Ucrania era el país débil, Rusia era el país fuerte. Y por eso creo que hubo una tendencia a decir, oye, ha habido un invasor, hay que ponerse del lado de los ucranianos. Ese creo que fue un poco el sentimiento del deporte en general. Deportistas profesionales ucranianos dejaron sus entrenamientos y empuñaron las armas para defender al país. En el momento que escribo estas crónicas, 262 deportistas ucranianos han muerto en los combates
y 363 instalaciones deportivas que utilizaban para sus entrenamientos han sido destruidas o inutilizadas por los bombardeos rusos. El otro día aquí en el Madrid, en el Open, me parece que se enfrentó una ucraniana frente a una rusa y claro, para la ucraniana es muy duro llegar allí y cuando termina el partido darle la mano a la rusa. Él hizo así un gesto de sí, pero no, no te quiero tocar, no te quiero dar la mano, porque claro, estás enfrente de una persona que pertenece a un país que te está invadiendo y que te está machacando. ¿Cómo ha sido la reacción de los deportistas rusos a la guerra? Se puede decir que cuando menos tibia, por no decir completamente fría. Muy pocos son los que se han significado en contra de la guerra. Los casos más llamativos son, por ejemplo, los de los ajedrecistas, que estos sí, estos en masa, o casi todos. Encabezados por Ian Nepomniachtchi y Alexander Kostenyuk, firmaron un documento en contra de la guerra. Otro gran deportista que se posicionó en contra fue el jugador de hockey sobre hielo, Ovechkin. Y el tenista Rublev mostró así de gráficamente su oposición a la guerra. Said not so fast. But he might just have a message. Andrei Rublev. I think we can get behind that. Pero realmente poco más. Es que se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano. Ten en cuenta que, Juanjo, que hay bastantes deportistas que tampoco viven en Rusia, ¿no? Entonces, sí, son gente que puede decir, oye, mira, sí, yo soy ruso y tal, no voy a renunciar a mi pasado, pero yo ahora mismo, sobre todo el deporte profesional, está aquello de que nosotros nos identificamos con nacionalismos, pues es relativo, ¿no? Al final tú eres ciudadano del mundo, vives 200 días fuera de tu casa, 150 días los vives fuera en un hotel. Realmente dices, bueno, ¿yo qué soy? Pues si yo me relaciono con un búlgaro, un estadounidense, un español o un francés. Allí a Rusia ni voy. Pues realmente yo entiendo que haya deportistas que digan, bueno, pues quizás yo tengo que defender lo mío y se acabó. Te pones humanamente en su pellejo, en su piel y ellos viven y viven muy bien, muchos de ellos tienen una posición económica envidiable, viven fuera fundamentalmente del país, andan viajando de un torneo a otro, de una competición a otro y pueden permitirse el lujo de, si no tienen familiares allí que tengan que sufrir represalias, poder significarse. Pero yo también entiendo que para ellos creo que lo mejor es meterse en un perfil bajo y no decir ni frío ni calor, porque no tiene que ser nada cómodo. A pesar de este perfil bajo, si ponemos en una balanza, encontramos muchos más deportistas rusos que apoyan la guerra que los que están en contra de ella. Entre los casos más famosos podemos ver al nadador Yevgeny Rylov o a las célebres gimnastas gemelas Dina y Arina Averina. Otra vez, el deporte puesto al servicio de la propaganda política. Es lo que ven en casa. O sea, ¿qué van a pensar por sí mismas estas niñas? Las niñas que además tienen la espalda destrozada y que van a terminar mal físicamente por las presiones que tienen de Irina Biner de no retirarse. Cada vez que han hecho amago de que me voy a retirar, aparece Irina Biner para convencerlas. Estas dos deportistas están entre los 55 que Ucrania oficialmente ha declarado patrocinadores de la guerra por su apoyo al Kremlin. Muchos de ellos, como las gemelas Averina, pertenecen a dos federaciones con un peso enorme en el mundo del deporte, la gimnasia y el patinaje artístico. Paloma del Río conoce perfectamente cómo se las gasta una de las mujeres más temidas de la gimnasia, la influyente y todopoderosa Irina Biner. Especialmente la Federación de Gimnasia, porque allí tenemos a Irina Biner, que es la gran mamá de la gimnasia rítmica y es una de las mujeres que mueve los hilos de la gimnasia rítmica de una manera muy poderosa. O sea, de hecho, los códigos que se hacen en gimnasia cada 4 años tienen mucho que ver con la calidad de las gimnastas que en ese momento tiene Irina Biner en su escuela. Es curioso ver cómo reaccionan.
cuando ven que no van a tener esa participación, o que de momento, hace un año, estoy hablando de hace un año, no tienen la posibilidad de estar, ellos se inventan unas competiciones, bueno, inventar, resucitar, porque resucitan la espartaquiada, que aquellos que ya tenemos una edad sabemos que eran unos juegos que se hacían y que se realizaban en el ámbito de la órbita soviética en su momento, cuando existía la Unión Soviética. Pero claro, tienen que tener motivadas a sus gimnastas, a sus deportistas, para que sigan entrenando. Y yo creo que o tengo la esperanza también, una de las dos cosas, que Irina Wiener desaparezca de la escena de la gimnasia rítmica, y su estela y su halo también desaparezca, porque tendrá herederas, pero ya no tendrán el poder que tiene ella. La gimnasia rítmica cambie y haya un poquito más de libertad, para que cuando las niñas quieran retirarse, se retiren y no sean presionadas como lo están haciendo, ni vejadas desde mi punto de vista, ni en los entrenamientos y en la manera que tienen de hacer, de entrenar. Y es un sistema que heredan las gimnastas que han estado bajo sus órdenes y que ahora mismo son entrenadoras. La influencia de Rusia en el deporte no solo se circunscribe a entrenadores y atletas, va mucho más allá. No creo que haya rusofobia en el deporte, pero Rusia, probablemente por su pasado con el tema del doping sobre todo, pues ya tenía las cartas muy marcadas en el tema del deporte. Y no juzgando a deportistas individualmente, sino hacerlo como colectivo, pues el deporte está un poco harto por un lado, de Rusia, pero por otro lado también es verdad, y es así, y ahí la hipocresía, entre comillas, luego son el país pues que más había albergado competiciones de todos los deportes en general. Muchos presidentes de federaciones internacionales eran rusos, capital ruso a través de Gazprom y otro tipo de empresas. Y luego el Comité Olímpico Internacional, pues que últimamente le gusta mucho navegar entre dos aguas, porque no hay que olvidar que Thomas Bach, el principal valedor geopolítico que tuvo para su elección fue Putin, pues tampoco se apresuró a condenar a ejecutar sanciones contra Rusia, ¿no? Al final no tuvo más remedio, pues porque al final la presión internacional pues es grande y evidentemente y no creo que todos somos adultos, el deporte, entender el deporte fuera de la propaganda para que se utiliza, pues es complicado. O sea, al final el deporte es una gran herramienta de propaganda política, y en eso Rusia es verdad que siempre ha sabido ejecutar mejor que nadie. El 24 de febrero de 2022, los Juegos Olímpicos de París 2024 eran todavía algo muy lejano. Ahora apenas queda poco más de un año para que comiencen y los nervios empiezan a aflorar. Los Juegos Olímpicos son la gran cita deportiva mundial y la gran pregunta es si deportistas rusos y bielorrusos podrán competir en ellos. De momento lo que se ha hecho ha sido, bueno, vamos a esperar un poco. Se ha aconsejado, hay una ley, o sea, no está escrito, pero hay una corriente a favor de que a los deportistas se les vaya dejando participar a título individual, pero con una letra pequeña muy perversa, que es la letra pequeña de si no respalda o si no apoya la invasión rusa. Por ahora, el COI ha emitido una serie de recomendaciones sobre la presencia o no de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos. Son estas que leo ahora textualmente. Los atletas con pasaporte ruso o bielorruso deben competir solo como atletas neutrales individuales. No se pueden considerar equipos de atletas con pasaporte ruso o bielorruso. Los atletas que apoyan activamente la guerra no pueden competir. No se puede ingresar personal de apoyo que apoye activamente la guerra. Los atletas contratados por las Fuerzas Armadas rusas o bielorrusas o las agencias de seguridad nacional no pueden competir. Ningún representante político de Rusia o de Bielorrusia podrá ser invitado a ningún acto deportivo. Y además, y esto es importante,
no podrá escucharse ni el himno, ni podrán mostrarse los colores ni la bandera rusa o bielorrusa en ningún lugar del recinto deportivo. Por ahora, y si no hay un cambio drástico en la situación, el tiempo corre en contra de atletas rusos y bielorrusos. Pero es que cada vez nos vamos acercando más. Es que prácticamente estamos a 14 meses de que empiecen los Juegos y hay muchos procesos clasificatorios en los que ya no van a poder estar los atletas rusos porque no les pilla, ya no tienen posibilidad de participar, por ejemplo, en la gimnasia. La gimnasia, el primer mundial clasificatorio fue en el otoño del año pasado y el segundo mundial clasificatorio va a ser este mes de octubre, o en rítmica va a ser en el mes de agosto, que además se va a hacer en Valencia. Y no van a estar las atletas rusas, porque la FIG ha sido una de las que ha decidido que no, que mientras estén en Rusia, en guerra, los rusos y bielorrusos no van a poder participar, de manera que eso va a llevar a que cuando lleguen los Juegos Olímpicos en julio del año que viene, no estén las gimnastas rusas. En atletismo empiezan a contar las mínimas para los Juegos el 6 de julio, creo recordar, bueno, es la primera semana de julio. A partir de ahí, evidentemente habrá una horquilla para conseguir la marca hasta finales de junio del año que viene. Ahí vale, en ese periodo, en atletismo puede pasar, pero hay preolímpicos y hay mucho preolímpico en deportes como esgrima, tenis de mesa, las luchas. Claro, ahí no vas a decir, oye, no, que es que esto ya se ha acabado la guerra y que ahora meto en febrero a los rusos, ¿no? O empiezan el camino desde el principio o no van a tener esa posibilidad. Por eso, de alguna manera, el Comité Olímpico Internacional de momento está intentando avivar la idea de que hay que dejar participar a los deportistas rusos en los preolímpicos. Tanto Gerardo Riquelme como Paloma del Río están de acuerdo en algo fundamental. El consenso total y absoluto que había en contra de la participación de los atletas rusos se ha evaporado. Poco a poco se ha ido relajando la situación. Mira, yo hago un programa todos los meses, antes era cada 15 días, pero ahora todos los meses con Pepa Fernández en Radio Nacional, y estoy siguiendo mucho cómo se está resquebrajando esa unidad que hubo en un principio, por una sencilla razón, que es que nos acercamos a los Juegos Olímpicos, porque no lo he visto solo en el judo, lo he visto en otras federaciones. Por ejemplo, en boxeo, la Federación Estadounidense de Boxeo se ha desgajado de la IVA de la Federación Internacional porque está presidida por un ruso. Ya ha habido boxeadores ucranianos que han rechazado participar en torneos de la Federación Internacional de Boxeo, precisamente porque permiten libremente a los boxeadores rusos participar. Aquellas federaciones que están presididas por individuos rusos son las más permisivas a la hora de dejar participar a los bielorrusos y a los rusos. Y esto supone una doble discriminación para los ucranianos, porque están sufriendo las condiciones de la guerra, están entrenando donde pueden en unas condiciones que evidentemente psicológicamente no son las mejores, y luego llega una competición y no vas porque tu amor propio te impide participar en una competición en donde están unos individuos que están atacando a tu país. Es como ese cisma que se ha creado en la Federación de Boxeo. Es que no es ni medianamente normal. Lo que no puede entenderse es que, y está pasando ahora mismo, es que, por ejemplo, en el campeonato de judo, pues hayan participado casi de forma natural todos, creo, excepto una rusa que dio positivo, pero en cambio en esgrima, donde el presidente era el antiguo propietario del Arsenal, pues Ursumov creo que se llamaba, ¿no? Usmanov, pues aquí sí que han sido bastante beligerantes y han decidido que de momento los rusos no van a participar. Y probablemente, si no entras en los mundiales y no entras, luego será muy difícil conseguir una plaza olímpica. Probablemente sí que estoy convencido de que no veamos ningún deporte de equipo en los Juegos Olímpicos. Eso sí que te lo digo. Como está, o sea, si la guerra no se detiene, yo te digo que no habrá ningún deporte de equipo ruso en los Juegos. Otra cosa es a título individual, que eso habrá que verlo. Pero en los Juegos no habrá ningún equipo ruso. Un punto que nos recuerda perfectamente Paloma del Río es la importancia que tiene en los Juegos
la ciudad organizadora. Ahora mismo hay un firmado por parte de 35 países, la mayoría de ellos europeos, la negativa a que se permita a los deportistas rusos y bielorrusos participar en los Juegos de París. Y hay un apoyo importantísimo, que es el de Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París. Teóricamente los Juegos Olímpicos los organiza una ciudad y es el alcalde o alcaldesa en este caso el anfitrión. Y Ana Hidalgo dice que no es posible, o sea, que mientras haya un país que esté atacando a otro, no puede, ella no considera que tengan que estar esos deportistas en estos Juegos. Los que ya somos un poco más mayores, recordamos el boicot del bloque occidental a los Juegos Olímpicos de Moscú 80, debido a la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, y cómo 4 años después el bloque del Este devolvió ese boicot en los Juegos que se celebraron en Los Ángeles. Estamos en vísperas de un nuevo boicot si se permite la participación de atletas rusos. A ver, no creo que haya un boicot de ningún país, eso está claro. O sea, a lo mejor podría haber un boicot, evidentemente, de Ucrania. Pero más allá de ahí, no vamos a retroceder 40 años a los Juegos Olímpicos de Moscú. Eso no va a pasar. A ver, los Juegos Olímpicos es la gran cita internacional para muchos deportistas, es su gran momento. Por ejemplo, la postura que ha tomado el Comité Olímpico Internacional con Thomas Bach a la cabeza. Ten en cuenta que Thomas Bach fue campeón olímpico en los Juegos del 76 en Montreal, de esgrima, y que no pudo participar en los de Moscú en el 80 precisamente por ese boicot. Y yo creo que no quiere que los deportistas pasen por ese peaje que tuvo que pasar él. Que haya un boicot, ahora mismo a 14 meses no me cuadra, no me entra en la cabeza. No creo que haya un boicot de países en bloque como fueron los del 80 y del 84. Pero que haya deportistas ucranianos que no vayan a competiciones en donde estén los rusos o los bielorrusos, sí es posible. Hace ya mucho tiempo que los Juegos Olímpicos dejaron de ser un espectáculo meramente deportivo para convertirse en un negocio a escala global. Y todos los ojos van a estar puestos en el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach. No olvidemos que, aparte de un espectáculo deportivo, esto es un negocio sustentado por unas firmas donde el 80% son firmas occidentales. Sabemos qué piensa el bloque occidental respecto a Rusia. Realmente la presión que va a tener Thomas Bach va a ser bestial. También creo que esta vez difícilmente va a poderse vender aquello del espíritu olímpico y de el deporte está por encima de la política, etcétera, etcétera. Es verdad que también hay un punto de cinismo por ahí, ¿eh? Es decir, si no dejamos participar a los deportistas de un determinado país que ataca y que crea un conflicto bélico, como en este caso son los rusos y el apoyo de los bielorrusos, deberíamos utilizar la misma medida en aquellos países en donde están en guerras y hay un grupo que está atacando a otro, o un país que invade a otro, porque es que puede haber guerras internas, pero en este caso es un país que invade a otro y quiere anexionarse por la fuerza, porque tiene unos delirios de grandeza de que estamos en el imperio ruso y en el siglo XIX. Entonces, no es el caso. A estas alturas de vida y sobre todo a estas alturas del siglo, el deporte, sin todo el dinero que hay detrás, y no me refiero al dinero que se gana los deportistas, sino al dinero por construir un evento y todo lo que hay detrás, es muy difícil entenderlo. Y evidentemente el Comité Olímpico Internacional no está ajeno a esa problemática o a las reglas del juego del capitalismo deportivo. El que manda es Thomas Bach. El problema de Thomas Bach, o sea, es si él decide, que no creo que lo decida, que sea la asamblea el que vote la decisión. Porque ahí sí que parecería quitarse el muerto de encima. Y eso no puede ser. O sea, esto lo tendrá que decidir él y como mucho, digo, para hacerlo un poco más de consenso, el comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Todos los demás de la Asamblea van a sobrar en esta decisión. El deporte y sus implicaciones políticas, un aspecto que no podemos dejar de lado, olvidar en esta guerra entre Rusia y Ucrania, porque
si finalmente los atletas deportistas rusos participan en los Juegos, ¿cómo serán vistos en Rusia? ¿Serán considerados héroes? ¿Serán traidores a la patria? Os animo a que dejéis las respuestas a esta pregunta y a todo lo que queráis aportar en los comentarios. Nos vemos en las próximas crónicas de la estepa rusa. Das vidania.